sobre lo que trata su libro, sobre ese trienio constitucional que también describe la desventura de la libertad. Lo ha hecho a través de una documentación inédita en el archivo de José María Calatrava, sí, ¿verdad? Tuve la suerte de descubrir los papeles, las memorias, incluidas memorias muy detalladas, de este hombre que fue el último jefe de gobierno durante el trienio, y es la historia de 5 meses. El primer mes transcurre en Sevilla y los otros 4 transcurren aquí en Cádiz. Y hay un relato detallado de todas las vicisitudes políticas, las intrigas y las querellas internas dentro del propio régimen liberal, por supuesto los hechos militares, la negociación diplomática, las conversaciones cargadas de tensión y de dramatismo que él mantenía con Fernando VII en la aduana. La verdad es que creo que es un libro muy atractivo para cualquier amante de la historia, pero casi diría que imprescindible para los gaditanos que quieran conocer su propia historia, porque 1810 es conocido por todos, pero quizá porque terminó bien. Y 1823 pues es el final de ese ciclo, y en la historia como en el deporte no hay que interesarse solo por las victorias, también por las derrotas. Nosotros estamos, ¿por qué? Le queríamos preguntar, don Pedro, ¿por qué la tituló La desventura de la libertad? Hombre, ¿te parece poco? Sí, ha invadido el territorio nacional un ejército de 100.000 extranjeros. Los generales que tienen que hacerles frente se rinden o se dejan comprar. El tesoro está vacío, que no hay un real. Nombras un gobierno y el ministro de la guerra, nada más llegar a Cádiz, se suicida cortándose el cuello. El rey, que tenía que defender el régimen constitucional, es el principal conspirador en entendimiento constante con el enemigo. Si todo eso no es una desventura. Anteriormente, Pedro J., publicó también usted el primer naufragio, en el que habla del golpe de Estado de Robespierre, en el Parlamento. Ahí habla del golpe de Estado jacobino. Está estudiando, digamos, la evolución de... Bueno, los dos libros tienen una cosa en común, que es qué sucede en la primera experiencia, diríamos, democrática, aunque entonces no se usaba esa palabra. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando todas las ideas, el sueño de la razón, acumulados durante el siglo de las luces, se lleva a la práctica? ¿Produce o no produce monstruos, como en el grabado de Goya? Desde luego, en el caso de la Revolución Francesa, desembocó en el terror, y en el de la Revolución Española, pues también, porque la década absolutista fue un terror de signo inverso, pero también fue una quiebra de las libertades. Leyendo su libro, don Pedro, vemos que habla y dice de Fernando VII que era una persona débil, pero con mirada astuta, mirada inteligente. No, lo que él no era nada tonto. O sea, él era un hombre muy malvado, pero muy maquinador, con mucha capacidad de intriga, de manipular a los demás. Era un gran conocedor de las personas. Por eso su maldad resultó tan dañina. El libro, desde luego, deja muy clara su felonía, y hay un documento que es inapelable, que, bueno, el que lo lea se dará cuenta de que es el último clavo en el ataúd de ese rey felón. ¿Y cómo consiguió esos documentos? Bueno, precisamente a través del episodio del suicidio de este ministro de la guerra, que se cortó el cuello aquí en Cádiz. Resulta que era riojano, como yo, y entonces pues un librero ofrecía la carta del suicida, y yo pues me di cuenta de que tenía que ir a verlo, y tirando de ese hilo salió el ovillo del archivo. Pues don Pedro, muchísimas gracias por venir a Ventana Historia, y enhorabuena por su libro. Esperamos muchísimos más. Muy bien. Animo a todos los gaditanos a que se descubran a sí mismos y a sus antepasados a través de los vericuetos de este libro. Muchísimas gracias. Y señores, nos vemos la próxima semana en otra entrevista de Ventana Historia. Gracias.